a pensar que yo he visto que generalmente hacen las columnas, una vez que están las columnas, hacen las vigas. Y a veces, bueno, las vigas y las losas las llenan a la vez. Entonces mi consulta era, en ese caso, en ese momento no tenés nudo de pórtico, ¿no? Si llenás por separado la viga y la columna. Mira, vos lo que tenés que tener ahí, si haces un pórtico, lo ideal sería que sea monolítico, o sea, todo llenado en una misma instancia, ¿no? Pero si no, lo que tenés que hacer es dejar previsto el armado que vaya a entrar a la columna y tratar la superficie, digamos, de la unión columna-viga, como vos decís, la junta esa, tratarla con algún epoxi que haga las veces de garantizar, digamos, la unión de hormigón con hormigón. De todas maneras, tampoco van a ser hormigones, digamos, de edades tan distintas, pero bueno, está bueno hacerle un tratamiento. Pero lo ideal sería que sea monolítico, es decir, todo llenado de una sola vez. Pero sí, la realidad es que en edificios tradicionales, digamos, de vivienda, se llena la columna hasta el fondo de viga y después ya se apoya ahí. Claro, pues yo he visto generalmente eso. Y después la consulta era que ahí en la obra que vos calculaste, en la Urquiza y del Valle, también veo que hacen eso. Entonces la pregunta era... En todos lados se hace eso. En todos lados se hace eso. Por ahí, lo que estaría bueno, que ya sería una cuestión más del diseño nuestro en cuanto al modelo, es poner grados parciales de empotramiento, ¿no? Como decir, o sea, 0 sería articulado y 1 totalmente empotrado, ¿no es cierto? El empotramiento teórico. En algunos software te deja poner un grado de empotramiento intermedio. Entonces, a veces eso, digamos, vos tenés, incluso hasta eso sirve realmente para el comportamiento global del edificio. O sea, no tenés ni un simplemente apoyado, porque la realidad es que simplemente apoyado no es, porque ya la columna, al tener un espesor de apoyo, un ancho de apoyo, que es la dimensión de la columna, ya al tener una dimensión de apoyo articulado no es, porque ya está restringiendo levemente el giro, ¿me entendés? Pensalo, o sea, hay que relacionar los conceptos teóricos con lo que es la realidad. Entonces, cuanto más apoyo tenga vos de columna, por más que no tengas tratada la superficie y lo que sea, ya tenés un cierto grado de empotramiento. O sea, la viga, al apoyar una determinada dimensión en la columna, ya ahí está restringiendo parcialmente el giro. O sea, la articulación perfecta sería que apoye en un puntito que tenga capacidad de rotar. Pero eso tampoco es la realidad. Entonces ya de por sí no tenés una articulación. Pero también es complicado lograr el empotramiento perfecto si no hace una llenada, digamos, que quede algo monolítico, ¿no? Entonces, por ahí la realidad, digamos, y lo que sería ideal poder plasmarlo en nuestro modelo es poner grado de empotramiento parcial. Siempre lo ideal es ajustar el modelo a tal cual a lo que va a ser la realidad. Entonces, de esa manera es como que es un poco más real el cálculo, ¿no? Claro, sí. Podríamos decir como que en la vida real generalmente no tenemos pórticos rígidos, pero sí tenemos un grado de empotramiento medio. Tal cual, es así, tal cual, es eso. O sea, el empotramiento perfecto lo vas a lograr con una llenada, digamos, todo llenado junto a la viga y columna, tengas un nudo monolítico, ahí va a estar mucho más cerca, casi te diría que un empotramiento casi total, o sea, empotramiento igual a 1. Pero generalmente ya en las condiciones que se hace normalmente una obra, que como decís vos, se llena la columna hasta el fondo de viga, ahí ya por más que lo armes, bueno, tenés que tratar la junta, como te decía, podés llegar a un alto grado de empotramiento. Pero la realidad es que no va a ser el mismo que un pórtico monolítico, ¿no? Bueno, ¿quieren que vaya comenzando con el práctico de hoy? Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si la ven. Bueno, vamos a empezar entonces con el trabajo práctico. Nada, van. El trabajo práctico de hoy es un depósito cilíndrico que va a estar empotrado en su base. En este documento tenemos las características, las dimensiones y todos los parámetros que vamos a utilizar en el cálculo. Entonces vamos a repasarlos. Tenemos una altura del depósito de 7,6 metros, 7,60 metros.
un radio del depósito de 1000 centímetros, o sea, el radio es 10 metros, o sea que tiene un diámetro de 20 metros. Un espesor de la lámina, o sea, del espesor del cilindro en hormigón va a ser de 25 centímetros. Vamos a utilizar una resistencia característica de 35 megapascales, que después vamos a ver por qué se utilizan estas resistencias altas. Bueno, el módulo de elasticidad es el que nos da el reglamento. A ver, hay alguien que tiene activado. A ver, ahí está bien. Bueno, la tensión de fluencia de la armadura del hierro es de 4200 kilos por centímetro cuadrado. Acá está todo como puesto en unidades de kilo por centímetro cuadrado, porque después vamos a ver el tema de unidades y eso, pero son los valores que ya conocemos, ¿no? Coeficiente de Poisson del hormigón 0,1 y el peso específico del agua, porque este depósito va a ser, en teoría, para este ejercicio va a ser de agua, con un peso específico de 0,001 kilos por centímetro cuadrado o 1000 kilos por metro cúbico, ¿no? Sería equivalente. Entonces, bueno, le voy a mostrar un poquito qué es lo que vamos a hacer en cuanto a la resolución del dimensionado de este depósito, pero, o sea, vamos a hacer un breve repaso como para que ustedes vean qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio, pero después voy a hacer como una introducción teórica para que vean de dónde sale, digamos, la teoría que da lugar a estas fórmulas que vamos a usar, que como van a ver son bastante borrosas. Ya por la forma que tiene, ustedes se dan cuenta que son resoluciones de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver esto, por ejemplo, ven acá. Son resoluciones de una ecuación diferencial que sale de la teoría de láminas, digamos, cilíndricas. Entonces, bueno, antes que empezar a lo que es la obtención de fuerza, vamos a ver de dónde salen todas estas resoluciones, tanto para los desplazamientos como para los esfuerzos, o sea, momento, corte y axiles, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo llegamos a estas expresiones a partir de la teoría de láminas cilíndricas, placas cilíndricas sería, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un elemento diferencial de la placa cilíndrica, o sea, cortamos un pedacito de esa lámina. Respecto al eje de revolución, tenemos el eje de revolución, o sea, el centro de la circunferencia vista en planta, ¿no? Y tenemos el elemento diferencial. Fíjense que en el elemento diferencial nosotros lo que vamos a tener es, imagínense que esta es la base, o que fuera a ser un punto de la base. En la base vamos a tener un axil que va en lo que sería la generatriz. Vamos a hablar de generatriz y directriz. Generatriz serían todas las aristas verticales. Esto está como acostado, ¿no? Nuestro tubo estaría parado, pero esto está, digamos, acostado. Vamos a llevarlo como si estuviéramos hablando en vertical, ¿no? Tenemos una resultante NX, que son esfuerzos axiles en la generatriz, donde las generatrices son todas las aristas verticales o longitudinales, vamos a decirlo así. Aristas longitudinales, en nuestro caso, van a ser las verticales del tubo, ¿sí? Y cuando hablamos de directriz, estamos hablando de una línea en la dirección radial del tubo, ¿sí? O sea, líneas horizontales en la dirección del radio de nuestro tubo. Entonces, en cuanto a los esfuerzos que vamos a tener en un lado y en el otro del elemento diferencial, vamos a tener una resultante de esfuerzo axil NX. Bueno, y fíjense también, acá vamos a hablar de los ejes. Tenemos el X, en este caso, en esta resolución teórica. El X va a ser justamente lo que sería la generatriz, o sea, en la dirección vertical del tubo nuestro. El Y va a estar en la dirección horizontal, ortogonal, y el Z es entrando y saliendo del tubo, ¿sí? O sea, con las presiones que vamos a tener nosotros, que va a generar el agua, van a estar en la dirección Z, ¿sí? O sea, van a hacer presión intentando, como si fuera intentando abrir el tubo. Entonces, volviendo a esta parte del elemento diferencial, vamos a tener una resultante de axil vertical, un cortante en la dirección X, o sea, un corte en la dirección X. En realidad acá estaría como en la dirección Z, pero es el corte referido al eje X, ¿no? Y vamos a tener un momento en X que va a ser... yo les voy a ir haciendo analogías para que vayan entendiendo la dirección de cada esfuerzo. Este MX, imagínense que está fuera de la base, es el momento de empotramiento, ¿sí? Que flexiona la generatriz, o sea, la arista vertical que estamos hablando, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, CTMX va a ser el momento, en la base va a ser el momento máximo de empotramiento de la placa que va a estar en vertical, ¿no? Bueno, en la dirección de
de la directriz, o sea, en la dirección del radio de la lámina, vamos a tener un esfuerzo axial y vamos a tener un momento que va a querer flexionar la lámina en la dirección del radio, o en la dirección radial, ¿sí? Este es un momento que va a querer flexionar la lámina justamente en el sentido del radio, ¿no es cierto?, de esa misma lámina. Y del otro lado vamos a tener, del lado, digamos, de la generatriz, del otro lado de la generatriz vamos a tener un NX, o sea, un axial vertical, más un incremental. Vamos a tener el mismo corte que teníamos acá, más un incremental, y vamos a tener el mismo momento que teníamos acá, más un incremental. Y en la dirección de la directriz, fíjense que tenemos los mismos esfuerzos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay un incremental, ¿no es cierto?, del otro lado en NFI y en MFI, siendo lo mismo que del otro lado, ¿no? Es porque la variación de la presión varía con la altura, no varía con el radio. Entonces es por eso que de un lado y del otro en la dirección radial no tenemos variación, o sea, no tenemos un incremental, ¿sí? O sea, cuando avancemos en la dirección vertical, repito, esta lámina está como acostada, pero piénsenla en vertical, como sería el caso de nuestro tubo. En la dirección vertical va a haber incrementales por el hecho de que la presión varía con la altura del tubo. En la dirección radial no hay variaciones de presión, entonces no hay incrementales de esfuerzo. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. Entonces, una vez que tenemos planteado el elemento diferencial, lo que vamos a hacer es equilibrio de fuerzas y de momento, justamente en el área diferencial de esta figura, para una presión externa positiva PZ. O sea, dice presión externa, en realidad es una presión que va a ser, ¿no es cierto?, aplicada desde el interior de nuestro tubo, pero se dice externa porque es una fuerza, digamos, exterior a todo lo que estamos analizando de los equilibrios internos, ¿no? Entonces tendríamos sumatoria de fuerzas en la dirección X igual a 0. Viendo este esquema, en la dirección X, o sea, en la dirección de la generatriz, o sea, acuérdense, generatriz, arista vertical, directriz, arista, o sea, va tangente al tubo siempre en la dirección radial, ¿sí? O sea, generatriz vertical, directriz horizontal en la dirección radial. Ya hablando un poco, yendo a lo que va a ser la resolución de esto, vamos a pensar un poco, ya metiéndonos en el ejercicio para que no sea todo tan matemático, ¿no? ¿Cómo les parece a ustedes que van a hacer los esfuerzos? Vamos a pensar a lo largo de la dirección vertical del tubo. En cuanto, por ejemplo, a ver, imagínense el NFI, que es el axial en la dirección radial. ¿En qué parte del tubo les parece que este NFI va a ser mayor? ¿En la parte inferior del tubo o en la parte superior? La parte de abajo. Claro, porque en la parte de abajo, como ustedes ya sabrán, las presiones van a ser mayores. Entonces las presiones esas van a intentar, como digamos, abrir el tubo en una mayor parte en la parte inferior que en la superior. Va a tener menos presiones arriba que abajo. Entonces esos NFI, que son, vamos a decirle, los axiles radiales, para ubicarnos ahí en un vocabulario, los axiles radiales van a ser mucho mayores en la parte inferior que la superior. Ahora, por ejemplo, volviendo al ejercicio, ¿qué pasará con los MX? Imagínense que esto es la base, y bueno, y esto va aumentando con la altura, pero ¿qué pasaría con el MX en la base con respecto al MX en el punto superior del tubo? ¿Cuál va a ir siendo mayor que el otro? El MX es el momento que flexiona a la placa en lo que es la generatriz vertical, o sea, en la arista vertical, a medida que avanzamos en la altura. ¿Cuál MX le parece que va a ser mayor, el de la base o el del punto superior? Fíjense que estamos hablando de un tubo empotrado libre, ¿no? O sea, empotrado en la base y libre arriba. Y arriba tendría más brazo para generar momento, ¿no? Piensen en el momento de empotramiento de la base. Piensen que abajo va a estar empotrado, arriba libre. Entonces, ese MX que va a flexionar la arista vertical, o que va a flexionar la placa alrededor digamos, en el sentido de la arista vertical, ese momento va a ser el momento máximo abajo, que va a ser el momento de empotramiento, y arriba, que está libre, va a ser un momento igual a 0. ¿Sí? Imagínense como si un modelo de línea, que está una línea empotrada en la base y libre arriba. Obviamente va a tener el mayor momento flector abajo y 0 arriba, ¿no?
Bueno, acá pasaría lo mismo. Entonces, estos MX son los momentos de empotramiento en la dirección vertical, ¿sí? O sea que este MX en la base va a ser el máximo y va a ir disminuyendo hasta llegar al punto superior, hasta llegar a ser 0, ¿sí? Yo, para que nos ubiquemos en el ejercicio nuestro y lo llevemos a este elemento diferencial. ¿Lo pueden ver de esa manera? Entonces trabajaría como una ménsula. No, estoy haciendo una analogía para que ustedes entiendan el momento flector abajo. En realidad sería un modelo, sí, sería un empotrado en la base y libre arriba, pero tiene, digamos, tiene su forma y a través de su forma se van distribuyendo distintos esfuerzos. No es como una ménsula, una barra, digamos, empotrada libre, pero la analogía de un empotrado libre sí sirve, digamos, ¿cierto? Para entender que está el momento de trabajo en la base. A ver si puedo mostrarles una diapositiva para que ustedes vean lo que estamos hablando. Bueno, sería esto, ¿no? Tenemos nuestro tubo con una presión que va, digamos, en todos los sentidos hacia afuera del tubo. Tenemos una deformación que sigue la línea roja, ¿ven? Donde aproximadamente en el tercio tenemos las mayores deformaciones. Obviamente tenemos deformación nula en la base porque va a estar empotrado, ¿sí? Y deformación nula arriba porque ya no, acá prácticamente no está teniendo, ya no tiene esfuerzo por la presión, es nula en el punto superior, ¿no? A medida que va bajando en el tubo, la presión se va a hacer mayor. Entonces el diagrama de deformaciones va a ser este. Entonces en cada cara vertical del tubo, en lo que serían las aristas verticales o generatrices, cuando analicemos una generatriz, ahí sí lo podríamos llevar a un elemento tipo barra. Imagínense que estamos analizando una arista, esa arista póngala empotrada libre, entonces obviamente va a tener un momento, ¿no es cierto?, que flexiona el tubo en esta dirección hacia adentro y hacia afuera. Bueno, en este caso va a ser hacia afuera, como está la deformada. Entonces el momento va a ser máximo acá, ¿sí? Y ese momento de empotramiento en la dirección de la vertical, acá va a ser 0, ¿sí? A eso me refería, analizando una de las generatrices, una de las aristas verticales. Pero bueno, vamos a seguir con el desarrollo matemático y después cuando entremos más al dimensionado tal vez eso pueda llegar a quedar un poco más claro. No sé si entendieron eso que les comentaba recién. Un poco es para ubicarlos también acá en el elemento diferencial, ¿no es cierto? Que como les decía, este está, digamos, como acostado, el nuestro va a estar en vertical. Entonces este momento de empotramiento va a ser el momento en la dirección vertical en la base, que va a ser el mayor momento debido a que en la base va a estar empotrado. Bueno, entonces planteábamos, sumatoria de fuerzas en la dirección vertical tenemos NX más el incremental, y todo eso, fíjense que tenemos esta componente de axil, es como que la distribuimos en toda la cara en la que está actuando, ¿ven? Tenemos A es el radio de nuestro tubo y d phi es el ángulo del elementito diferencial. Entonces tenemos el radio por d phi. Entonces toda esta fuerza NX más el incremental va a estar actuando en todo este pedazo de elemento diferencial, ¿no es cierto? En toda esta cara del elemento diferencial. Entonces lo que hacemos es esta componente NX más el incremental por el radio por el angulito del elemento diferencial, ¿sí? Y del otro lado, como es una sumatoria de fuerzas vertical igual a 0, tenemos NX hacia el otro lado, ¿sí? El axil en la dirección vertical, también por, digamos, aplicado en toda la longitud que se desarrolla, que sería alfa por d phi. ¿Sí? A por d phi, donde A es el radio. ¿Sí? Entonces, radio por d phi, como son ángulos pequeños, el radio por d phi es toda esta longitud. ¿Lo ven a eso? El radio por d phi es esta longitud. Entonces, lo que hacemos es esta componente NX más el incremental por la longitud en la que se desarrolla menos NX por la longitud que se desarrolla igual a 0. Entonces esto sería planteado en forma de ecuación, lo que estábamos diciendo recién. De esta ecuación donde hacemos sumatoria de fuerzas en vertical, en nuestro caso o longitudinal vamos a decirle, llegamos a que la derivada de NX con respecto a X es igual a 0. Y eso después vamos a ver por qué, porque en realidad nosotros vamos, bueno, estamos suponiendo que este tubo no va a tener tapa,
¿sí? No va a tener el NX ya de por sí, lo vamos a suponer 0. Más allá de que obviamente ustedes saben que esto tiene un peso propio, pero vamos a decir que fuera de su peso propio no va a tener cargas en la dirección vertical, o sea, no va a tener ningún tipo de tapa ni de losa por encima, ¿no? Después tenemos la sumatoria de fuerzas en el sentido Z. Fíjense, el sentido Z es el que entra y sale del tubo. Entonces, en la dirección Z tenemos la fuerza QX más el incremental, que sería este que está acá, ¿lo ven? A esta fuerza que está acá señalada, QX más el incremental. Nuevamente se aplica en toda la longitud que está aplicada a QX con el incremental, o sea, se multiplica por A o por R, sería el radio. Del otro lado tenemos QX sin incremental por toda esta longitud, que sería radio por el dφ, más, y tenemos un PZ por A por dφ por dx, donde PZ era la presión que va a estar aplicada, ¿no es cierto?, desde adentro del tubo hacia afuera, multiplicado por A por dφ, o sea, se multiplica por este lado, A por dφ o radio por dφ, por el diferencial de x, o sea, se multiplica como por toda el área esa, ¿no? Esa presión es una presión multiplicada por un área. Por eso tenemos otro término más, ¿sí? Y después tenemos más dos veces Nφ, que Nφ era el axil en la dirección de la directriz, Nφ por D sobre 2 por dx, o sea, Nφ por dx, fíjense, Nφ por dx sería aplicado, el Nφ está aplicado en toda la dirección de x, ¿no? En la dirección del elemento diferencial en x, o sea, Nφ por dx. Por dx sobre 2, ¿por qué? Si esto lo dividimos al medio, tenemos este Nφ para un lado y este Nφ para el otro. Perdón. Entonces, de la sumatoria de fuerzas en el eje Z igual a 0, obtenemos esta expresión, ¿sí? La derivada del corte en X con respecto a X, más Nφ dividido el radio, igual a menos PZ. ¿Sí? Resolviendo matemáticamente, llegamos a la ecuación 2. Y después tomamos sumatoria de momentos con respecto a Y igual a 0. Fíjense que tenemos, el eje Y era este, ¿no? Entonces tenemos QX más el incremental, QX más el incremental por A o por radio por dφ por la distancia de X. Vamos a tomar con respecto a este punto, entonces tenemos esta fuerza aplicada en radio por df o A por df, según como está en este documento, y eso multiplicado por dx, que es la distancia a este punto donde estamos sacando el momento, ¿sí? Tenemos el corte con el incremental por A por dφ por la distancia de x, que es la que genera el brazo de momento, ¿no? Después tenemos el PZ, o sea, la presión interna por A por dφ por dx, o sea, todo esto es el área donde ese PZ está actuando, ¿sí? PZ por A por dφ, PZ por A por dφ, que es este lado, por dx, o sea, el PZ actúa en toda esa área, y el brazo que nos genera el momento es dx sobre 2, porque va a estar aplicado en la mitad del elemento diferencial, ¿no? Entonces, por dx sobre 2 llegamos a esta distancia que nos da el brazo para obtener el momento con respecto al eje Y de la presión interna. Después tenemos menos el mx con el incremental por A de phi. Este no se multiplica por una distancia porque ya es un momento, ¿sí? Estos son fuerzas, entonces se multiplica por el área o por el lado en el que está actuando por una distancia. Esta expresión por un área por la distancia a la que queremos sacar el momento, ¿no? Y después tenemos los momentos, fíjense que está el momento más el incremental, pero no se multiplica, o sea, solamente se multiplica por el lado en que está actuando, o sea, por radio de phi. No se multiplica por ninguna distancia porque ya es un momento aplicado. Y después del otro lado teníamos el momento sin el incremental por A de phi. Nosotros estamos tomando un momento en este punto. Este momento obviamente suma porque es un momento. Si fuera una fuerza, por ejemplo QX, este QX no la tomamos porque no tiene brazo que genere momento, ¿ven? Está en el punto de lo que sería la base.
Entonces, este Q no genera ningún término porque está el brazo, digamos, la distancia al punto que estamos sacando un momento es 0. Pero el momento este sí hay que sumarlo porque justamente es un momento. Entonces, ¿qué quedaría? El momento ese por el radio por d phi. Entonces, todo eso igual a 0. Entonces, en definitiva, nos quedan 3 ecuaciones. Sumatoria en el sentido longitudinal del tubo, sumatoria en el sentido normal del tubo, o sea, de la superficie del tubo, igual a 0, y sumatoria de momento con respecto a I, que sería este eje, igual a 0. En esta expresión de expresión de las derivadas de segundo orden, nos queda simplificadamente que Qx por radio por dx menos la derivada de m con respecto a x, de mx con respecto a x, por el radio por dx es igual a 0. Bueno, llegamos a la expresión, a la ecuación número 3, y reemplazando 3 en 2, esta que obtuvimos recién, reemplazando esta en la ecuación número 2, llegamos a la siguiente expresión, que la derivada segunda de mx con respecto a x 2 veces, más n phi dividido el radio es igual a menos la presión interna que estamos aplicando, ¿no es cierto?, en este caso el agua a las paredes del tubo. Bueno, entonces, un poco de la introducción teórica esta es como para que ustedes vean ahora cuando vayamos al dimensionado de dónde salen las ecuaciones para obtener los esfuerzos, ¿no? Pero bueno, tampoco la idea es, si bien está bueno entenderlo conceptualmente para encarar el ejercicio, esto después, la resolución matemática, yo se los voy a pasar, ¿no es cierto?, y la van a tener. Bueno, entonces habíamos quedado acá. Llegamos a la ecuación número 4. Ahora lo que tenemos que analizar son las condiciones de formación de la placa. Bueno, lo que hacemos es llamar, fíjense, llamamos la deformación en el sentido vertical, o sea, cuando el tubo se achica debido a los pesos que pueda llegar a tener en la dirección vertical. Esta deformación la vamos a llamar con la letra U. Las deformaciones en el sentido I las vamos a llamar B corta. Y las deformaciones en el eje normal de la placa, imagínense que esto está visto en planta, ¿sí? Esto está visto, o sea, el ángulo del elementito diferencial es el d phi, este es el radio, y este es el pedazo de lámina que estamos analizando, el elemento diferencial de lámina. Esto está visto en planta. Entonces, lo que sería la deformación en el eje Z, o sea, saliendo o entrando, es decir, la deformación que intenta abrir el tubo, ¿sí?, la vamos a llamar W. O sea, queda U, B corta y W. U es lo que está pasando en el eje X, la deformación en el eje X, B la deformación en el eje Y y W la deformación en el eje Z. Bueno, por simetría los desplazamientos en B, o sea, en la dirección Y, son siempre nulos. Entonces siempre vamos a trabajar con la deformación longitudinal, o sea, la deformación en el eje X, a la cual vamos a llamar U, como les decía recién, a lo largo del cilindro, y la deformación W, que es la deformación en el eje normal a la placa, en la dirección phi, o sea, en el espesor del cilindro, ¿sí? Que acá, como se puede ver, como les decía, esto es visto en planta. La deformación W es la que hace que el tubo se abra hacia afuera en la dirección normal de la cara del tubo, ¿no? Bueno, por definición, el planteo de las ecuaciones de la deformación específica van a ser, la deformación específica en X va a ser U más DU, o sea, todo esto, menos U dividido dx, o sea, la longitud de todo ese elemento diferencial. Entonces, la deformación en X nos queda du sobre dx. Después, la deformación específica en la dirección radial va a ser A menos W, ¿sí? O sea, A menos W por d phi menos A por d phi. Y acá va d phi por A. Acá estaría faltando el radio, ¿no? Por A, que en este documento es el radio. Entonces, ustedes resolviendo esto, este A se va con este término, queda menos W por d phi sobre d phi por A. Entonces esto nos queda menos W sobre A. Entonces acá estamos hablando de deformaciones específicas en la dirección longitudinal del tubo, en este caso nuestro va a ser la longitudinal, va a ser igual a la vertical, y en la dirección radial tenemos la otra expresión de la deformación específica, ¿sí? Ahora, van a ser igualadas a las expresiones generales. Ustedes se acuerdan que esa deformación específica por el módulo de elasticidad según Hooke
es igual al sigma X, ¿sí? Pero como tenemos deformaciones, tanto en la dirección vertical de tubo o longitudinal, vamos a decirle, y tenemos deformaciones en la dirección radial, lo que tenemos que hacer es contemplar ambas multiplicándolas por el valor del módulo de Poisson, ¿sí? Entonces, vamos a decir, bueno, la deformación específica en X va a ser el gamma X dividido el módulo longitudinal, el módulo de elasticidad, perdón, menos el nu por el gamma phi en la dirección radial dividido el módulo de elasticidad. Y análogamente pasa lo mismo en la dirección radial. En la deformación específica en la dirección radial va a ser el gamma phi, o sea, el sigma phi, que es la tensión en la dirección radial dividido el módulo de elasticidad, menos, y acá asociamos las deformaciones transversales a través del coeficiente módulo de Poisson. Bueno, entonces se opera multiplicando la expresión de la deformación específica radial por Poisson, por mu, y sumándolo a la deformación específica en el sentido longitudinal. Entonces, desarrollando esto, quedaría la deformación específica en X más mu por la deformación específica radial. Entonces haríamos la sumatoria de estos dos, afectando a este por el coeficiente mu. Entonces nos queda sigma X dividido el módulo de elasticidad menos mu por el sigma radial dividido el módulo de elasticidad más todo lo que sería esta expresión multiplicada por mu, por el módulo de Poisson. Entonces tenemos mu por el sigma radial dividido E, que sería todo esto multiplicado por Poisson, menos Poisson al cuadrado por sigma X dividido E. Entonces, la deformación específica, digamos, ya compuesta, nos quedaría con la siguiente expresión reducida. Sería sigma X dividido el módulo de elasticidad por 1 menos mu cuadrado. De acá, despejando sigma X, bueno, esto matemáticamente obtenemos esta expresión, donde llegamos sigma X igual a E dividido 1 menos mu cuadrado por esta expresión, ¿sí? Que como ya habíamos obtenido antes, ahora reemplazamos lo que habíamos obtenido acá. La deformación específica en la dirección longitudinal del tubo era du sobre dx, y la deformación específica en la dirección radial era menos w sobre a. Entonces es lo que vamos a poner acá, lo que vamos a reemplazar en esta expresión, ¿sí? Fíjense que el sigma x, despejando de acá el sigma x, obtenemos que es el módulo de elasticidad dividido 1 menos mu cuadrado por todo esto que estaba acá, y esto que estaba acá ahora reemplazamos individualmente lo que sería la deformación específica longitudinal y la deformación específica radial por mu. Entonces nos queda esta expresión, ¿sí? Bueno, análogamente se puede hacer lo mismo, pero en la dirección radial. En la dirección radial lo que cambia es que el Fi va directamente y el Ex se multiplica por mu, ¿sí? Para asociarlo transversalmente. Y nos queda la expresión de gamma phi, de sigma phi. Bueno, lo que hay que plantear ahora es la ecuación del esfuerzo axial en el recipiente, que es la tensión axial multiplicada por el espesor del cilindro, ¿sí? Nosotros teníamos el sigma X, al multiplicarlo por el espesor del cilindro, vamos a obtener un esfuerzo axial en la dirección longitudinal. Dice, un poco resumiendo también o volviendo a lo que les comentaba hoy, que considerando el caso de un recipiente sin restricción en el eje X, por ejemplo sin tapas, no hay presente de fuerza en la dirección X, es decir, el esfuerzo axial es nulo. El caso nuestro va a ser un cilindro sin tapas, va a ser un depósito, digamos, a cielo abierto, y en este caso no tendríamos tapa, entonces estaría dentro de los parámetros de esta teoría, donde vamos a decir que nx es igual a 0. Pero bueno, como les comentaba un poco también, ustedes saben que más allá de que no tengamos tapa, vamos a tener el peso propio de lo que es el cilindro de hormigón, ¿no? Que eso después vamos a ver cómo lo contemplamos en el dimensionado. Por lo tanto, sigma x por h, que era nx, va a ser igual a la expresión de sigma x, que está acá, esta, ¿sí? Y de acá lo que resolvemos es, bueno, acá multiplicada por h, obviamente, porque el sigma x no tenía el h acá, ¿no es cierto? Entonces ahora decimos sigma x por h, agregamos el h y lo igualamos a 0, ¿sí? Por esta condición de que vamos a suponer que no hay carga gravitatoria en el sentido longitudinal de nuestro tubo.
Entonces, de esta expresión, bueno, esto pasa todo para allá, se hace 0, entonces nos queda que du sobre dx es igual a Poisson por la deformación, digamos, en el sentido normal de nuestro tubo dividido el radio. ¿Sí? Llegamos a esta expresión. Bueno, planteando la ecuación del esfuerzo axial en el eje phi, reemplazando con la igualdad, bueno, esto sería análogo a lo anterior. Tenemos que n phi es igual a sigma phi por h, resolvemos matemáticamente y llegamos a la expresión de n phi, donde n phi es menos el módulo de elasticidad por el espesor del tubo por la deformación transversal o la deformación normal a la cara de nuestro cilindro, dividido el radio. Y finalmente se plantea la ecuación de momento alrededor del eje X en función de W. O sea, a W lo vamos a llamar la elástica de la placa. Y si volvemos un poco a esta diapositiva, la elástica W, esa que estamos viendo, o sea, la deformación, es en el sentido normal a lo que es la pared de nuestro tubo. Entonces la deformación que estamos llamando ahí W va a ser esta de la línea roja. Es la deformación real del tubo. ¿Sí? Entonces, la elástica nuestra, que llamamos W, a través de la cual vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, es esta misma deformación. ¿Sí? Es la deformación que intenta abrir el tubo cuando tiene la presión, digamos, interna del agua. Entonces, lo que se hace acá es se plantea en función de esa elástica. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que llevar una ecuación en función de una de las dos deformaciones. Y lo vamos a plantear en función de la W, que era la deformación que intenta abrir el tubo. Entonces, planteando ecuación de momento alrededor del eje X, nos queda que mx es igual a menos d por la derivada segunda de esa elástica con respecto a x dos veces, más mu por la derivada segunda de esa elástica con respecto a phi dos veces. Donde d es un parámetro que cuando h es constante va a ser una constante. En este caso, a nosotros el espesor del tubo no lo vamos a variar, entonces es una constante, son los 25 centímetros de espesor. Entonces, toda esta rigidez, esto se llama rigidez de la placa, por esta ecuación diferencial nos da el momento en la dirección X. Entonces, si se considera que la derivada segunda de W con respecto a phi dos veces es igual a 0 por no tener cambio de curvatura en phi, o sea, tiene una simetría axial, obtenemos que el momento en la dirección longitudinal va a ser esta rigidez por la derivada de la elástica con respecto a x dos veces. Perdón. Análogamente, el momento alrededor del eje phi es igual, ¿sí? Salvo que varía el orden y nos queda que en el sentido phi es la misma expresión multiplicada por Poisson, ¿sí? Entonces podemos decir que directamente que m phi es igual a mx por el módulo de Poisson, coeficiente de Poisson. Bueno, entonces, para seguir el desarrollo matemático, tomando la ecuación 4, vamos a volver a la ecuación 4, que sería esta, ¿sí? Entonces, lo que habíamos obtenido recién era mx. Entonces, en esta ecuación vamos a meter todo el desarrollo de mx que obtuvimos y vamos a llegar a la expresión desarrollada, perdón, a la siguiente expresión, fíjense. N phi, ¿se acuerdan que lo habíamos sacado arriba? Lo habíamos sacado acá. N phi era igual a E por H por la elástica dividido el radio, que sería esto que tenemos acá. En la ecuación 4 teníamos dividiendo el radio ya, entonces ahora al dividir de nuevo por el radio nos queda al cuadrado. Y tenemos la derivada segunda con respecto a x dos veces de todo lo que obtuvimos como mx, que era esto. ¿Ven? La rigidez esa, que en nuestro caso va a ser constante, por la derivada segunda de la elástica con respecto a x dos veces. Entonces, la ecuación 4 desarrollada, la ecuación 4 que teníamos más arriba desarrollada, nos queda este desarrollo. Hasta acá vamos, chicos. Es bastante tedioso, digamos, la teoría, la parte matemática, pero está bueno interpretarla para justamente lo que le decía después, que ahora vamos a ver unos choclos de desarrollo matemático para obtener los esfuerzos y como para que ustedes tengan la introducción de dónde viene toda esa resolución matemática, ¿no? ¿Vamos hasta acá? Sí. Después yo se los paso, esto lo pueden analizar más en detalle, pero bueno, un poco la idea de esto es hacerle una introducción justamente para eso que les comentaba.
Bueno, entonces, en definitiva, dice como lo que le decía, el espesor H, que está dentro del término de la rigidez de la placa, lo que llamábamos D, es igual a lo largo de todo el cilindro, entonces es una constante y puede salir de lo que es la derivada, ¿sí? Bueno, acá esta sería la ecuación a resolver, ¿sí? Es siempre en función de la elástica, o sea, de esa deformada a lo largo de la arista vertical de nuestro tubo. Entonces tenemos acá la W, la elástica, deformación del espesor, A es el radio, H el espesor y D la rigidez. Bueno, esta presión 5 es la ecuación de la elástica en función de la presión. Resolviendo esta ecuación diferencial se obtiene la deformación de cualquier punto de la placa cilíndrica o recipiente. Bueno, la resolución de este tipo de ecuaciones diferenciales, ustedes se acuerdan que está compuesta por varios términos. Digamos, esto por ahí de la parte de los análisis, lo recuerdan. Donde tenemos bueno, este tipo de solución considera la solución particular fx, se acuerdan que teníamos una solución particular, así como la solución homogénea para obtener la función w, que es la deformación de cada punto del recipiente a lo largo que x sería, por ejemplo, 0 sería la base, x, acá cuando vamos cambiando el valor de x, vamos moviéndonos en la altura del tubo, ¿no? Entonces vamos a tener la deformación en la base, que ustedes por ahí acá ya recuerdan que teníamos condiciones de borde también. Nosotros, por ejemplo, ponemos x igual a 0, sabemos que la deformación en la base es 0, y a lo mismo que el giro, porque si tenemos un empotramiento en la base, tanto el desplazamiento, la deformación en ese punto, como el giro van a ser nulos, entonces la derivada de W con respecto a X también va a ser igual a 0 cuando X sea igual a 0, ¿sí? Entonces, de esa manera, con las condiciones de borde y obteniendo la solución particular, vamos a llegar a ver, les voy a mostrar esto. Esto es lo que les decía. Tenemos la resolución de toda esa ecuación diferencial. Entonces, con las condiciones de borde vamos a obtener los coeficientes, ¿se acuerdan? C3 y C4. Y, bueno, posteriormente después eso se reemplaza en las constantes C3 y C4. Fíjense que podemos sacar bastantes valores en común. Fíjense que acá sacamos en común gamma por D por R cuadrado sobre H. Y acá tenemos gamma por R cuadrado sobre H. Bueno, acá lo tenemos el D, entonces todo esto sale junto. Y acá queda directamente multiplicado por 1 menos 1 por beta 1 sobre beta D. Porque acá no teníamos D, en este término no teníamos D, entonces a esto hay que dividirlo por D. ¿Sí? Bueno, esto es toda una cuestión matemática, pero es por eso. Entonces, de esa manera, a ver si me queda por desarrollar algo más. Bueno, después lo que se hace, se reemplaza, fíjense, de esta solución que tenemos acá, todo lo que acompaña a W en este término, todo lo que acompaña a W se reemplaza por 4 beta a la cuarta, donde ya vamos a tener el valor de beta, de manera de simplificar la resolución, ¿no? Después entonces reemplazamos lo que era beta y ya queda digamos, de más fácil resolución todo lo que es la ecuación diferencial. Bueno, a ver si tengo algo más para decirles de acá. En definitiva, lo que nos van a quedar, digamos, las resoluciones para obtener. Bueno, ahí lo que obtuvimos ahí es la expresión de W, o sea, de lo que es la flecha o la deformación en el sentido de normal a la cara del tubo, ¿no? Pero después tenemos, bueno, que el momento en la dirección vertical, o sea, el momento en la dirección longitudinal, en nuestro caso, en la teoría está llamado como X, va a ser menos esa constante de rigidez por la derivada segunda de la flecha con respecto a X 2 veces, el corte va a ser menos esa rigidez por la derivada tercera de la elástica con respecto a X 3 veces, Mφ, que va a ser el momento en la dirección radial, va a ser el Mx multiplicado por mu, por Poisson. Nφ, creo que habíamos obtenido ya también la expresión, quedaría de esta manera, Nφ, o sea, el axil en la dirección radial. Y bueno, esta es la constante de rigidez que ya la habíamos visto. Entonces, de todo este desarrollo, nos queda obteniendo ya también los
los coeficientes y la solución particular, nos queda la obtención de esfuerzos, o sea, las ecuaciones para obtener los esfuerzos, tanto en el sentido longitudinal del tubo, el momento flector en lo que es la generatriz o la arista vertical, o en el sentido longitudinal del tubo. Lo digo de varias maneras como para que lo vayan viendo de distintas maneras, pero esto sería, el X hace referencia a nuestro eje longitudinal de la teoría, y es el sentido vertical de nuestro tubo, ¿no? Entonces la expresión para obtener los momentos, vamos poniendo distintos valores de X, ¿no es cierto?, resolviendo esta expresión. Como le decía, X igual a 0 va a ser 0, X igual a 0 va a ser el momento máximo, o sea, el momento de empotramiento. Después tenemos los momentos en la dirección radial, que también vamos variando en X, al movernos en X, no, o sea, X igual a 0 la base del tubo, y X, a medida que vamos aumentando la altura del tubo, nos va dando los diferentes valores, es decir, los diferentes momentos radiales en los diferentes puntos en la altura del tubo, ¿no? Lo mismo vamos a hacer con los cortes. Y el NFI, que es el axil en la dirección radial, también, o sea, vamos a ir evaluando X en distintos puntos, comenzando de 0 hasta los 7,60 metros que tiene, y vamos a ir obteniendo los distintos axiles en la dirección radial del tubo, ¿sí? Hasta acá, digamos, conceptualmente un poco es ver de dónde sale esta teoría para llegar justamente a estas expresiones que vamos a ir calculando. Lo que tenemos que hacer ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? ¿Darle valores? Tenemos que ir, claro, analizando los valores a medida que le vamos dando distintos valores de X, como si fuéramos avanzando en la altura del tubo, y en principio ir obteniendo los esfuerzos que vamos a tener en el tubo, obviamente para después poder llegar a lo que es el dimensionado del mismo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan ese coeficiente beta? Nosotros tenemos que resolver ese beta con la expresión que nos había quedado de la resolución teórica, donde beta era 3 por 1 menos mu cuadrado sobre r cuadrado por h cuadrado. Ahora el a que era en el desarrollo teórico, ahora en este documento es r, ¿sí? O sea, el r es el radio, al igual que lo que era a en el documento de la teoría. Por h cuadrado, que es el espesor del tubo. Todo eso raíz cuarta, ¿sí? Entonces nos queda un beta de 8,3 por 10 a la menos 3, 1 sobre centímetro de la unidad del beta. Y con ese beta lo que vamos a obtener es un lambda, donde el lambda es 2pi sobre beta. Ese lambda lo que nos va a dar es una longitud en centímetros, y este lambda es el límite a partir del cual nosotros podemos hablar de si nuestro tubo es largo o corto. Si nuestra altura de tubo, que en este caso era 7,60, fíjense que está justo ahí con superando el valor de lambda, entonces podemos decir que es un tubo largo. Si el tubo fuera corto, habría que analizar en la teoría, vieron cuando armábamos la ecuación diferencial para luego poder resolverla. Ahí, cuando tenemos la resolución, vieron que teníamos varias constantes, donde nosotros nos quedamos con, habíamos obtenido la C3 y la C4. Cuando el tubo es corto, empiezan a influir en la resolución las condiciones de borde en lo que es el tubo propiamente dicho. Cuando el tubo es largo, es como que, fíjense que tenemos menos constantes y ahí no estaría, cuando el tubo es largo, en lo que es el tubo propiamente dicho, no están influyendo las condiciones de borde. Es cuestión de que si el tubo es largo o corto va a haber más constantes o más términos en la resolución de los esfuerzos, pero bueno, si el tubo fuera corto habría que revisar un poquito la teoría, obtener otras constantes y nos va a quedar otra expresión. Básicamente es eso. Pero lo que ustedes tienen que hacer es, con esta expresión de beta, obtener lambda, y el lambda va a ser el límite que nos va a decir si el tubo es largo o corto. En este caso, todas las expresiones teóricas fueron desarrolladas para tubo largo. Por lo tanto, tenemos que verificar que nuestro tubo, con la altura que tiene, con la longitud que tiene, supere ese valor de lambda para ver si son aplicables todos los desarrollos teóricos y las expresiones para obtener los esfuerzos que obtuvimos recién. Bueno, en este caso tenemos una altura de 7,60, el límite era 7,56, por lo tanto es un tubo largo y vamos a ir desarrollando todas las expresiones que son válidas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, justamente como decía, creo que era Iván, tenemos que... otra cosita antes de seguir con el desarrollo este. Lo que era X en la teoría ahora pasa a ser Y. Eso es un lío de
de nomenclaturas, pero lo que es Y ahora era lo que era X en nuestra teoría. O sea, a medida que aumentemos en Y, vamos a estar aumentando en la altura del tubo, ¿sí? Entonces, lo que tomamos como criterio nosotros para obtener los esfuerzos en los distintos puntos del tubo, o sea, el tubo tiene una altura continua, ¿sí? Sería, digamos, imposible matemáticamente, o sea, o por ahí ir obteniendo manualmente con las ecuaciones, punto a punto, porque es algo continuo. Entonces, lo que tendríamos que hacer, en principio, es discretizar los puntos en los cuales vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a analizar los desplazamientos en la altura del tubo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a obtener el desplazamiento en el punto 0, bueno, ya sabemos que es 0 porque está empotrado en la base, pero lo que vamos a hacer es ir avanzando o discretizando ese valor de I, ¿sí? Que es la ordenada, ¿no es cierto?, el valor de la altura que queremos analizar, a ver qué desplazamiento tiene. Ese I lo vamos a ir variando de 50 centímetros en 50 centímetros, ¿sí? O sea, vamos a ir para analizarlo en puntos que sean representativos, ¿no? Tampoco vamos a hacer una discretización de decir, bueno, evalúen el punto 0, evalúen el medio y arriba porque nos quedamos cortos. Y acá un poco también este comentario me da el pie a decir una cosa. ¿Ustedes cómo se imaginan que va a quedar armado este tubo? Bueno, tanto en la dirección radial como en la dirección vertical. ¿Cómo se imaginan que se puede armar constructivamente este tubo? Si pueden poner diferentes armaduras en distintas alturas, o si van a poner toda la misma. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo pueden pensar desde el punto de vista de la ejecución, ¿no? ¿Cómo se lo imaginan? Yo me imagino la armadura por fricción que esté en la parte externa del tubo, porque va a tener como que abrirse por la fuerza del agua, y quizás abajo esté más armado por la presión triangular. Bueno, mirá, en ese sentido justamente lo que estábamos hablando es que el momento en la dirección de la arista vertical va a ser máximo abajo, ¿no? Y los armados horizontales en la dirección radial, vieron que los NFI, que habíamos dicho en un principio del NFI, que es el axil en la dirección radial, van a ser mayores en la parte inferior porque ahí van a estar las mayores presiones. Entonces, ahí ya tienen un parámetro ustedes. Van a tener una gran armadura vertical debido al efecto del empotramiento de esa lámina en la base, una gran armadura vertical abajo, y a su vez abajo van a tener también una gran armadura radial, para que esa armadura radial va a estar colaborando para ese axil radial que generan las presiones en la parte inferior, ¿no? ¿Eso lo ven? Sí, sí. Bueno, después otra cosa que hay que ver también en cuanto a lo constructivo es si este tubo se va a hormigonar todo de una sola vez o se va a armar en dos partes o en tres partes. Por ejemplo, ese tubo que yo les mostraba de Loma Negra, vieron que, bueno, el día que mostré algunos proyectos, ese tubo lo terminaron creo que llenando en tres partes. Creo que tenía 8 metros, es algo similar a esto, ¿no? Tenía 8 metros de altura y lo llenaron, una junta estoy seguro que lo hicieron, ¿no? Entonces, un poco todo este comentario es para decir, bueno, vamos a discretizar, o sea, vamos a analizar el tubo cada 50 centímetros para obtener esfuerzos cada 50 centímetros en la altura del tubo, pero también tenemos que pensar después cómo vamos a discretizar el armado, porque obviamente esa armadura en la dirección radial que va a estar colaborando para resistir los NFI, ¿no? Esa armadura va a tener que ser bastante mayor abajo que arriba. Entonces, tranquilamente se puede discretizar el armado. Es decir, por ejemplo, yo desde el punto 0 hasta el 400, hasta los 4 metros, voy a poner un armado radial que me responda a resolver los mayores esfuerzos de NFI que haya entre el tramo 0 y 4. Ahora, del 4 hasta el final hacia arriba del tubo, puedo poner un armado que me resuelva el mayor esfuerzo radial justamente en esa parte, de los 4 metros hacia arriba. Entonces ahí como que puedo discretizar el armado en dos alturas distintas, ¿lo ven? ¿Lo imaginan a eso? Sí, sí, sí. Después, en cuanto al sentido vertical, si ustedes se ponen a pensar, vieron que las barras vienen de 12 metros de alto, de 12 metros de largo, perdón. Entonces, pensándolo en la altura, nosotros tranquilamente podríamos poner una barra vertical que tenga los 7 metros 60 del tubo nuestro y que a su vez tenga un margen como para anclarse en lo que sería una fundación. Y tranquilamente eso entra dentro de los 12 metros. Ahora, el tema por ahí es ver si se va a llenar en dos partes, o sea, si se va a hacer una junta intermedia
Obviamente de lo constructivo de esa junta va a tener que estar tratada, como por ejemplo con unos water stop, como lo mostraba, y obviamente tratada la superficie de hormigón para tratar de generar la mayor adherencia entre hormigones. Pero la altura vertical esa también podría ser cortada. Imagínense que el tubo de 760 se hormigona en 2 veces, entonces lo que estábamos hablando era, imagínense, de los 0 a los 4 metros se hormigona de una sola vez, entonces voy a poner una armadura vertical que responda a los momentos flectores de la base debido al empotramiento, ¿sí? Entonces voy a dimensionar con ese momento para la armadura vertical del primer tramo de abajo. Después lo que puedo hacer es cortar la armadura, obviamente dejándole la longitud de empalme correspondiente, y montar una armadura vertical en la segunda parte del llenado del tubo, ¿no? Entonces un poco todo este comentario es para ver primero cómo vamos a analizar los esfuerzos, ¿no? Que lo vamos a ir evaluando cada 50 centímetros por una cuestión de discretizarlo, cada una longitud que sea bastante representativa, y en función, una vez que tengamos los esfuerzos, se tomará la decisión de cómo lo vamos a armar. Pero esto se podría armar tranquilamente en 2 pedazos de tubo, ¿sí? Con 2 armados distintos, o hasta 3, por ahí ya más no, porque sería muchas cantidades de armado distintas. Pero pensándolo también un poco desde el punto de vista constructivo, lo ideal sería que esto no tenga la menor cantidad de juntas posible, ¿no? Aunque bueno, después se verá, porque el tema es que si también depende de si el tubo va a estar... bueno, este tubo está de la superficie hacia arriba, porque solamente la presión que tenemos es del agua hacia afuera. Pero por ejemplo, en el tubo que yo les mostraba, estaba enterrado porque era para una planta era para un pozo de bombeo de una planta cloacal. Entonces obviamente el caño maestro de cloaca llega por debajo de la tierra, entonces lo que hace eso es, llegaba el líquido, ¿no es cierto? Y en ese tubo iba levantando el nivel para poder después ser bombeado para hacer todo el proceso de la planta depuradora, ¿no? Pero en este caso, imaginemos que es un recipiente que está apoyado en el nivel 0, del 0 para arriba, entonces no tenemos... Tal vez ahí no tenemos grandes dificultades desde el punto de vista constructivo, y lo ideal por ahí sería llenarlo todo en una sola altura, ¿no? O sea, es decir, lleno toda la altura del tubo de una sola vez. Y sería encofrarlo todo. Tal vez la dificultad de hacerlo enterrado es que por ahí es más complicado hormigonar toda la altura del tubo de una, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos de última que se puede llenar sin juntas horizontales, ¿me entienden? Yo cuando hablaba de cortar el tubo, siempre cortarlo con un plano horizontal, ¿no? Es decir, se llena la primera mitad del tubo de abajo hacia arriba y después se termina la otra mitad. Pero si se puede zafar de ese tipo de juntas, sería lo ideal, ¿no es cierto? Llenar toda una cosa monolítica. Y ahí tiene un poco más de sentido lo que les decía de colocar una sola armadura vertical, o sea, un solo hierro vertical que llegue desde el punto inferior hasta el superior del tubo y que incluso tenga margen para anclarse en la fundación. Eso sería lo ideal para este tipo de construcción. Ahora, cuando no se puede hacer de una sola vez, por el hecho, bueno, de que haya alguna complicación constructiva, se tiene que prever ahí también el tema de si se va a cortar el hormigonado, bueno, obviamente cómo tratar la junta y bueno, también ver ahí qué pasa con el armado. Pero pensemos un poco en el armado de retomando con la idea que les comentaba, este tubo, si tuviera la posibilidad de encofrarse toda la altura y todo el diámetro de una, yo propondría particularmente una armadura vertical uniforme, ¿sí? Que justamente se contempla el hierro entero, y la armadura horizontal es la que iría variando. La armadura horizontal en este caso va a ser la que nos cubra de los NFI, o sea, los axiles en la dirección radial. Esa sí se puede discretizar en 2 o 3 veces la altura. Por ejemplo, para el primer tercio, con los esfuerzos del primer tercio, vamos a obtener una armadura y ponemos esa armadura en el primer tercio. Para el segundo tercio vamos a ver cuál es el esfuerzo más favorable en el segundo tercio, obtener las armaduras de ese segundo tercio y armar esa parte con ese armado. Y por último, el tercio superior, analizaremos los NFI. Entonces, el armado que nos quedaría ahí sería una armadura vertical constante y única, hasta le diría sin empalme ni nada, lo ideal sería eso, y un armado diametral que va cambiando 3 veces a lo largo de la altura, para no especificar tampoco tanta armadura, ¿no? Eso lo pueden ver, la propuesta esa de armado. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir con lo que es la resolución matemática esta para obtener los esfuerzos. Obviamente no vamos a ir calculando punto a punto, ya está hecho acá.
Esto con algún programita que vaya resolviendo ecuaciones, obtienen esta tabla. Entonces tenemos la deformación. Fíjense, acá estamos hablando de I, acuérdense, este I es el punto en la altura del tubo, lo que era X en la resolución teórica. ¿Sí? Ahora cambió la nomenclatura, ahora le llama I. Entonces, los I sub I son los distintos puntos en la altura. Para la altura igual a 0, o sea, la base del tubo, la deformación obviamente es 0 porque está empotrado. Cuando estamos analizando a 50 centímetros con respecto a la base, venimos a la presión de W, en I ponemos 50 centímetros, o bueno, la unidad que corresponda. No sé si esto debe haber quedado en metros, ahí habría que ver la unidad. Esto, no, está bien, se pone 50 acá como está en centímetros y nos da la deformación en centímetros. Entonces analizamos 50 a 100 a 150, o sea, cada 50 vamos analizando la deformación en cada punto. A los 50 centímetros, al metro de altura, al metro y medio, a los 2 metros, y vamos obteniendo los diferentes valores de deformación que tenemos, lo cual nos genera una gráfica de la deformada en el sentido, digamos, hacia adentro y hacia afuera del tubo, que fíjense que el I5, el I5 sería a los 2 metros, tendríamos el I5, o sea, la iteración número 5, que corresponde a los 200 centímetros o 2 metros de altura de tubo. Ahí vamos a tener la mayor deformación, que es de menos 0,065 centímetros. ¿Sí? Y después, bueno, obviamente llega a la iteración que hice, o sea, a los 750 llega casi con 0, fíjense, menos 1,2 por 10 a la menos 3 centímetros, que en realidad acá era 760, bueno, en teoría, si evaluamos el 760 tiene que dar 0, ¿no? Pero bueno, en definitiva, para obtener los valores de deformación, hasta acá vamos bien, porque, bueno, obtuvimos cada 50 centímetros y tenemos todos los valores para desarrollar esta gráfica y obtener punto a punto, discretizadamente, obviamente, pero tenemos la deformación de lo que sería el tubo cuando se aplica esa presión interna. Después tenemos el momento en la generatriz, que justamente es el momento, ¿sí? El momento que flexiona la arista vertical de nuestro tubo, ¿sí? La generatriz es la arista en la dirección vertical del tubo. Y como les decía, esto tenemos un empotramiento en la base, o sea, cuando el I es igual a 0, ¿sí? El momento flector va a ser mayor, porque este es el momento de empotramiento en la dirección vertical. ¿Sí? Fíjense que es mayor y acá en la gráfica se ve claramente. En un momento se invierte el valor de momento y después, obviamente, si acá analizamos a 760, 750 ya es casi 0, 9,76. Estos son kilogramos por metro. Si analizamos el 760 tiene que dar 0. Fíjense cómo es la gráfica de la distribución de los momentos en la dirección vertical. Un gran momento de empotramiento. Cuando avanzamos en horizontal es como que estamos avanzando en la altura del tubo, ¿no? Véanlo de esa manera. Entonces tenemos el gran momento de empotramiento, cambia de signo, o sea, pasa por debajo del 0 y ya se hace asíntota en 0, ¿no? Entonces este sería como el diagrama de momento distribuido en la altura del tubo, ¿no? Después tenemos momento en la dirección de la directriz. Este es el MFI, le voy a volver a la diapositiva esta, al documento este. El MFI es un momento que tiende a flexionar lo que es el radio del tubo, ¿sí? El MFI. Ahora vamos a ver también las magnitudes de todos estos esfuerzos y ver cuáles son los esfuerzos más característicos. Por eso yo hoy le empezaba hablando un poco de que lo más importante acá van a ser el N, el axil en la dirección radial, que es lo que intenta sostener que el tubo no se abra, y los momentos verticales con preponderancia obviamente del momento de empotramiento en la base. Básicamente esos dos son los principales a tener en cuenta, y ahora vamos a ver en cuestión de las magnitudes de los valores que nos van dando, ¿no? Después tengo el momento que le decía, el momento en la directriz, que es un momento que va trabajando en la dirección radial del tubo, y tenemos, bueno, en la dirección 0, o sea, en el punto 0, perdón, o sea, en la base, tenemos un momento radial de 463 kilogramos por metro. Y bueno, el diagrama del momento del momento en la directriz va a ser la distribución, ¿no? A lo largo de la altura.
Cuando avanzamos en horizontal estamos avanzando en la altura del tubo. Y después tenemos justamente los NFI, que son los esfuerzos normales en la directriz, o sea, son los esfuerzos normales a medida que vamos recorriendo el radio del tubo. Y obviamente, bueno, esos N van a ser, como les decía, cuando estemos analizando, fíjense, acá por el tercio inferior, esos N van a ser los mayores, ¿sí? Porque en el tercio inferior es donde mayor empuje vamos a tener y justamente es donde más axil genera radialmente. Por lo tanto, está bien esta distribución de axiles en la directriz o en la dirección radial. Veámoslo. Bueno, con el NFI ya se dan cuenta que esto es un N en la dirección radial. Sería este NFI, ¿sí? Es el axil que genera la presión interna y hace que el tubo no se quede abrir en la dirección del radio, ¿no? Bueno, y lo mismo con el corte en la generatriz. Vamos sacando los valores, pero fíjense los valores de esto. Esto está en kilogramos por centímetro y fíjense los valores que tiene, ¿no? Con respecto a los N, que está en la misma unidad, y fíjense que está en 485 contra, bueno, acá tenemos un valor en la base, pero fíjense que después tenemos 22, o sea, fíjense la preponderancia, ¿no es cierto?, de los NFI y de los MI. Fíjense, MI, bueno, tenemos un MI de 4,63 por 10 a la 3 en kilogramos por metro, y el MFI, fíjense que tenemos un MFI máximo de 4,63 kilogramos por metro, cuando el otro era por 10 a la 3, ¿no? Estamos hablando de diferentes magnitudes de valores. Entonces, bueno, ahora una vez que ya tenemos los esfuerzos, vamos a ir dimensionando con esos esfuerzos lo que sería nuestro tubo y, bueno, podríamos plantear alguna discretización en el armado o no, pero eso va a depender obviamente de lo que les comentaba hoy en cuanto a lo constructivo, bueno, si el tubo está enterrado o está del 0 para arriba. Entonces, vamos a analizar primero en la directriz, es decir, en la dirección del radio. En la dirección del radio teníamos a una altura del tubo, bueno, acá lo vamos a llamar X, pero siempre estamos hablando de lo que es evaluado en la altura del tubo, a 2,5 metros de altura con respecto a la base. Fíjense que teníamos a 2,5 metros, el NFI justamente era este que les mostraba, el NFI a 2,5 metros es el mayor. Y tenemos que ver también qué pasa con el MFI. El MFI en ese mismo punto, siempre analicen los valores del mismo valor en altura, ¿no? No pueden mezclar el NFI de 250 con el MFI de 0, por ejemplo, ¿no? Siempre analizan a 250 y sacan el par de valores, NFI y MFI. Entonces, a 250 tengo un NFI de 48.590 kilogramos por metro y un MFI que lo vamos a buscar en esa misma altura de 88,69 kilogramos por metro. Esto está pasado a kilogramos centímetros por metro, ¿no? Siempre como para ir trabajando con la unidad, aunque eso, bueno, cuando ustedes lo desarrollen, vayan poniendo las unidades, simplificándolas para que les quede bien claro cómo es el tema de las unidades. Se analiza un ancho de 1 metro. Este ancho de 1 metro es obviamente en la altura del tubo, porque en el sentido transversal tenemos el espesor, ¿no? Nuestro espesor era de 25 centímetros, pero se analiza una franja de 1 metro, ¿sí?, en lo que es la altura del tubo. Entonces, la armadura por flexión para ese MFI, si ustedes interpretaron bien, digamos, cómo está trabajando ese MFI, hagan de cuenta que cortamos nuestra lámina cilíndrica y hagan de cuenta como si fuera una losa, ¿no? Con una losa de 1 metro de ancho, o sea, nuestro tubo está en vertical, ¿no es cierto? Estamos hablando de una franja vertical de 1 metro, pero si la recuestan es como si fuera una losa con 1 metro de ancho, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, estos momentos van a flexionar a la lámina como si fuera una losa, ¿no? O sea, en el plano de la losa la flexiona. Después lo que teníamos en el sentido del MX, ¿se acuerdan? Que era el momento flector de la base. Es un momento flector, pero en la altura del tubo, ¿sí?
Entonces, en la directriz vamos a hacer el dimensionado por resistencia. Vamos a obtener con este MFI, como si fuera un armado de losa de 1 metro de ancho, con el phi de 0,9 de flexión, el valor MFI nuestro lo pasamos a meganewton metro sobre metro. A este valor MFI lo tenemos que llevar a esfuerzos últimos, y como estamos hablando de fluidos, ¿se acuerdan la primera combinación del 9.2 del reglamento SIRSOC? Que era 1,4 y entre paréntesis estaba D más F. Nosotros siempre usábamos 1,4D. En este caso tenemos una carga F de fluido, entonces es ese mismo factor de amplificación. Es 1,4 por F sería en este caso. Por eso es que acá, para obtener el MFI último, se multiplica por 1,4 el MFI. Entonces, con este MFI último sacamos el nominal, ¿sí? Dividiéndolo por el phi de flexión, y obtenemos el valor de momento radial nominal. Como nosotros teníamos un espesor de tubo o de depósito de 25 centímetros, vamos a proponer un D1 restándole 2 centímetros, aunque podría ser un poco más. Recuerden que, por ejemplo, si hay un tubo que está enterrado, el recubrimiento debe ser 5 centímetros, cuando está en contacto con suelo, por ejemplo. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que está, como les decía, del 0 hacia arriba. Podríamos proponer un recubrimiento de 2 centímetros. Acá podríamos poner conservadoramente 0,22, porque en realidad serían los 2 centímetros más lo que sería el diámetro de las barras. Pero bueno, está bien, digamos, considerar, digamos, disminuir el H. Yo lo disminuiría un poquitito más, pero está bien con este valor igual para los cálculos. Entonces, fíjense, resolvemos como por tabla 3, obtenemos KD, ¿sí? Con KD obtenemos KE y obviamente obtenemos la armadura para resolver este momento radial. Y fíjense que nos da una armadura necesaria de 0,146 centímetros cuadrados por metro. 0,166. Entonces sería, fíjense que no nos está dando nada. Fíjense que un phi 6 cada 20 es 1,41 centímetros cuadrados por metro. Y fíjense que nos está dando acá 0,146. O sea, es casi, le diría que es algo prácticamente despreciable, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, esto en cuanto a la resolución del momento en la dirección radial. Para resolver el momento en la dirección radial, tendríamos que colocar una armadura de 0,146 centímetros cuadrados por metro. Estamos hablando de armadura horizontal, ¿sí? Fíjense que piensen como si esto, lo que les decía, si esto fuera una losa, nosotros estamos viendo en una rebanada de 1 metro en la dirección vertical. Pero como hagan en su cabeza como que giran eso y como que fuera una losa, entonces la armadura esta va horizontal en el tubo, ¿no? En el tubo nuestro que está vertical sería una armadura horizontal. Que va como siguiendo la dirección del radio. Entonces, un poco también como para, este dimensionado está puesto como para que vean el valor de armadura que nos daría para poder cubrirlo, ¿no? Ahora, si nosotros hasta acá no hablamos del NFI, solamente hicimos un precálculo para ver una armadura que pudiera cubrir este momento. Pero ahora cuando empezamos a analizar el NFI, justamente para resolver esos esfuerzos radiales, también estamos hablando de armadura horizontal. Y si ustedes piensan, ¿cómo pueden hacer un armado? Sería como un armado de un tensor, si lo ven de esa manera. Tenemos una sección de hormigón y tenemos que soportar un esfuerzo axial de tracción, supóngase, con barras horizontales. Sería como las veces de armar un tensor. Entonces, en cuanto al armado para resolver el axial radial, tenemos que leer el artículo 1949 del reglamento SIRSOC, que dice que la armadura requerida para resistir los momentos flectores de la cáscara debe ser dimensionada considerando la acción simultánea de los esfuerzos membranales. Cuando para absorber los momentos flectores se requiere armadura solo en una cara de la cáscara, se deberán colocar cantidades iguales de armadura cerca de ambas superficies, aun cuando el análisis no indique inversión de los momentos flectores. Bueno, esto básicamente nos va a servir tal vez un poco más para el armado en la dirección vertical, ¿sí? Pero lo que quiere decir es que si ustedes, por ejemplo, tienen un valor de momento acá elevado, ¿no? Imagínense que este fuera un valor de momento elevado. Y ustedes saben que para
para resolver el momento, la armadura va en una de las dos caras del elemento. O sea, si fuera una losa, iría en la cara superior o en la cara inferior, dependiendo del valor de momento. Lo que nos dice este artículo es que, por más que ustedes tengan que poner armadura en una sola cara, porque el momento tiene tal signo y va en determinada cara, tienen que duplicar esa armadura y ponerla en la otra cara también, ¿sí? Eso es una condición o un artículo, bueno, justamente el 1949, que nos dice que siempre la armadura resuelta va a tener que estar en ambas caras por igual. Después tenemos el 19.410, que dice que la armadura de la cáscara en cualquier dirección debe tener una separación máxima de 200 milímetros o 2 veces el espesor de la cáscara. Cuando la tensión membranal principal de tracción debido a cargas mayoradas exceda de 1/3 de phi por raíz de F'C, la armadura deberá tener una separación menor o igual que 1,5 veces el espesor de la cáscara, o sea, lo restringe aún más, porque el límite máximo de separación era de 20 centímetros o 2 veces el espesor de la cáscara. En nuestro caso sería 2 veces el espesor de la cáscara, sería 50 centímetros. Pero cuando hagamos esta evaluación y nos dé que la tensión membranal principal excede este valor de tensión, ahí ese 2 veces pasa a ser 1,5 veces. De todas maneras, a nosotros nos estaría, como tenemos un espesor bastante elevado, de 25 centímetros, nos va a estar influyendo este criterio, ¿no? De 20 centímetros. Siempre tomamos el menor de estos dos que se nos plantean. Pero, como ya saben ustedes por ahí, el alcance de las estructuras tipo laminares puede hacer que por ahí cuando no hay requerimientos de estanqueidad, por ejemplo en este caso que es un depósito de fluidos, se pueden resolver grandes luces por ahí, si lo queremos ver de ese lado, se pueden resolver grandes luces con muy bajos espesores de lámina. Entonces ahí sí por ahí empieza a tener más sentido analizar esto o esto. Pero bueno, de todas maneras acá lo hicimos. Nosotros teníamos el esfuerzo axil radial, o sea el NFI, era de 48.590 kilogramos por metro, que serían, esto está pasado a meganewton por metro. Entonces teníamos 0,485 meganewton por metro por 1,4 por la mayoración, dividido el espesor de nuestra lámina. Entonces nos queda meganewton por metro cuadrado, ¿no? Que sería una tensión. Entonces la tensión que tiene debido a los NFI o a los axiles en el sentido radial, la tensión que tiene nuestro tubo es de 2,72 megapascales, ¿no? Meganewton por metro cuadrado. Y este valor, el valor de tensión que no debe exceder es de 0,75, que era el phi en cuestión, dividido 1/3 por F'C, eso nos da 1,25. Entonces, en este caso, si tuviéramos que atender este criterio, tendríamos que reemplazar el 2 por 1,5 porque nuestra tensión está excediendo la que propone el reglamento, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, a nosotros la que nos va a interesar es que no debemos exceder en cualquier dirección una separación máxima de armaduras de 20 centímetros. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de lo que es el armado radial, ¿no es cierto? Más que nada, viendo los bajos valores en cuanto al momento radial, vamos a prestar ahora principal atención a lo que es el armado para resolver esos axiles en la dirección radial. Entonces vamos a leer el 19.2 del reglamento, que dice que el comportamiento elástico constituye una base aceptada para determinar tanto los esfuerzos internos como desplazamiento en las cáscaras delgadas. El comportamiento elástico se determina mediante cálculos basados en un análisis de la estructura de hormigón no fisurada, en la que se supone que el material es linealmente elástico, homogéneo e isótropo. El coeficiente de Poisson del hormigón se puede suponer igual a 0. Después dice que este reglamento también permite utilizar análisis inelástico cuando se demuestre que estos métodos proporcionan una base segura para el diseño. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense, lo que tenemos que armar ahora es poner armadura en una sección de hormigón para resolver un esfuerzo axil. O sea que básicamente lo que estamos armando es un tensor. ¿Lo ven desde ese punto de vista? Yo les pregunto porque estoy hablando hace rato y por ahí si me quedé colgado, vayan respondiéndome. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, bueno, la tensión de fluencia del acero, FI, la vamos a multiplicar por un coeficiente de seguridad, si se quiere, que sería de 0,6. Entonces, la tensión a la cual va a estar trabajando el acero nuestro va a ser de 2,52 por 10 a la 3. Esto un poco se basa en trabajar en un comportamiento elástico. Es decir,
el acero, al multiplicarlo por este factor, nunca va a superar el valor de la tensión de fluencia, entonces está trabajando elásticamente. Entonces vamos a decir, bueno, vamos a tener un acero trabajando a 2,52 por 10 a la 3 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, nosotros, para tener un acero, ¿no es cierto?, trabajando a esa tensión y resolver nuestro NFI, lo que hacemos es, para obtener el área de ese tensor, el área de armado de ese tensor, lo que tenemos que hacer es obtener el área directamente dividiendo el valor de NFI, o sea, el axil que tenemos que resolver en la dirección radial, por ese valor de tensión a la cual va a estar trabajando nuestro acero. ¿Sí? Directamente ya no se considera hormigón, solamente con el armado radial ya se resuelve ese NFI. Entonces fíjense la armadura que nos da, o sea, la armadura radial que nos da 19,28 centímetros cuadrados por metro. Y recuerden la armadura que nos daba para resolver el momentito deflector en la dirección radial. O sea, esto está en simultáneo, ¿no? El N y el M. Lo que habría que hacer acá, y si ustedes me pueden responder, ¿qué habría que hacer cuando ustedes en una sección tienen N y M? ¿Cómo se dimensiona una sección con N y M? Que lo han visto, por ejemplo, para columna, para tabique. ¿Cómo se dimensiona una sección con N y M? ¿Con qué cosa? Con el diagrama de interacción. Claro. Entonces, ustedes acá tienen en simultáneo N y M, acá habría que entrar a un diagrama de interacción, pero ¿por qué lo hacemos directamente? Es como decir, bueno, directamente voy a dimensionar el tensor, porque fíjense la diferencia que tenemos, esto es casi despreciable, por eso un poco se hace en este orden, ¿no? Para que vean el valor de armadura necesario para resolver el momento en la dirección radial y el valor de armadura para resolver el axil en la dirección radial. O sea, estos están trabajando en simultáneo. Si fueran, habría que hacer un diagrama de interacción, pero fíjense que es tan chico que al resolver el tensor, y o sea, el tensor fíjense que nos da 19, teóricamente o por cálculo nos da 19,28, y en definitiva nosotros vamos a estar poniendo, ahora vamos a ver el armado que le damos, estamos poniendo 22,62, o sea que ya con el margen que tenemos de armadura acá, este momento deflector que ya era despreciable está obviamente cubierto. Pero en definitiva, si ustedes tuvieran, tal vez fuera más representativo el valor de M, ya es conveniente analizar un diagrama de interacción. Bueno, entonces, como les decía, la armadura de ese tensor, que vamos a pensarlo como si fuera un elemento de hormigón, ¿no es cierto? El elemento, una rebanada de 1 metro de nuestro tubo, y viendo la sección transversal, es decir, una sección de 25 por 1 metro de altura. ¿Lo ven? Entonces, en ese metro vamos a tener que poner 19,28 centímetros cuadrados. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, como yo tengo que poner en ambas caras, un poco por el artículo este que leíamos hoy, tengo que poner en ambas caras por el momento, porque el momento es el que puede actuar en una cara o en otra. Ahora, el tensor, no importa en qué cara esté, ¿lo ven? Porque un tensor, o sea, mientras esté el hierro dentro de la sección, como no es un momento, puede estar dividido mitad en una cara y mitad en la otra. ¿Lo ven a eso? Sí. Bueno, entonces, como tenemos que colocar 19,28 centímetros cuadrados por metro, o sea, en ese metro, en esa sección de 25 por 1 metro, vista en vertical, ¿no? Vamos a tener que colocar 19,28. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, pongo un Fi 12 cada 10 centímetros en ambas caras. Un Fi 12 cada 10 sería un área de 11,3 centímetros cuadrados por metro. Vamos a chequearlo acá. Fi 12 cada 10, 11,31 centímetros cuadrados por metro. Esta es la tabla de armado de losa, porque es prácticamente, o sea, es como si estuviéramos armando una losa. Tendríamos con un Fi 12 cada 10 en cada cara, estamos teniendo 11,31 centímetros cuadrados por metro, ¿no? Entonces, al colocar en dos caras, tanto en la interna como en la externa, ese anillo de un Fi 12 cada 10, en realidad en esa sección de 25 por 1 metro estamos colocando el doble, o sea, estamos colocando 22,62 centímetros cuadrados por metro. Entonces, de esa manera, ya resolvimos el dimensionado, podría ser, obviamente acá está resuelto para el mayor valor de NFI. Ahora, piensen un poco cómo tendríamos que hacer si tuviéramos... acá está resuelto en un solo punto como si fuéramos a poner toda la armadura. Si ustedes tuvieran que, quisieran discretizar el armado horizontal, o sea, estos armados de los tensores para resolver el N radial, si ustedes lo quisieran cortar en dos partes, bueno,
Entonces van a dimensionar con este para la primera parte y supóngase que cortamos acá de 400 en adelante y podrían dimensionar con este, o tal vez cortarlo y dimensionar con este para la segunda parte, ¿no es cierto? Para la parte de la segunda etapa del hormigonado. O bien, si fuera todo monolítico, también pueden discretizar la armadura horizontal. La armadura vertical no la veo tan necesaria. Ahora nos vamos a meter en el dimensionado de la armadura vertical con los momentos obviamente en la dirección vertical longitudinal. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue el dimensionado de las barras tipo que van a ir siguiendo la forma del cilindro en la dirección radial, que eso nos van a resolver los N, que justamente son los que genera la presión al querer abrir el tubo, ¿no? Entonces esos N que van a ser de tracción, los resolvemos con armado tipo tensores, considerando comportamiento elástico, ¿sí? Entonces resumo, el acero no va a llegar nunca a la tensión de fluencia porque lo estamos dimensionando a un 60%, ¿sí? Esta va a ser la tensión de trabajo de nuestro acero. Entonces con el N phi o el N en la dirección radial que teníamos, dividimos por esta tensión, obtenemos el armado del tensor que necesitamos para una rebanada de 1 metro de alto, ¿sí? Con justamente la sección de 25 por 1 metro, necesitamos ahí poner 19,28 centímetros cuadrados. Ponemos en horizontal, ¿no es cierto? Como si fuera un anillo de armadura. Ponemos un phi 12 cada 10, tanto en cara externa como cara interna, y eso nos da una armadura en ese metro total de 22,62 centímetros cuadrados por metro. Entonces, en la primera parte, o si bien si no van a discretizar armado y van a armar todo con la misma armadura para hacer un armado uniforme, nos va a quedar en el sentido horizontal del tubo, o sea, en el sentido radial, una armadura en forma circular de phi 12 cada 10 en cara externa y cara interna. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Raúl, ¿con qué criterio usaste 0,6 y no un poquito más, un poco menos? Sí, en realidad esto por ahí puede llegar a estar en la bibliografía, seguramente esto está en la bibliografía, pero esto también estaba en los valores de reglamentaciones anteriores, ¿viste? Ahora vamos a ver también otro coeficiente de seguridad que se pone. Vieron que nosotros estamos utilizando el CIRSOC 2005, el CIRSOC 201 del año 2005, pero bueno, previamente a ese, que no se trabajaba con el método LRFD, que es el método que usamos nosotros, que tenemos factores de carga y factores de resistencias. Antes se trabajaba con un método que tenía coeficientes de seguridad únicos, y por ejemplo de ahí también sale esto que vamos a ver ahora, que es un coeficiente de seguridad para lo que es el trabajo del acero, ¿sí? Fíjate que lo que vamos a ver ahora, que es la revisión o la verificación de la estanqueidad, se hace trabajar el 4200, que es la tensión de fluencia del acero, se divide por 2,5. Estos factores únicos vienen de reglamentos anteriores, ¿sí? Pero vienen de ahí esos valores. Pero bueno, si lo pensás, es como decir, bueno, no quiero que trabaje el 60% de la fluencia, entonces te garantizás que va a estar trabajando con un comportamiento elástico. ¿Sí? Si superara la fluencia ya no trabajaría más en comportamiento elástico. Aunque fíjate que el reglamento dice que permite utilizar análisis inelástico cuando se demuestre que proporciona una base segura para el diseño. Nosotros los tensores siempre los vamos a calcular de esta manera y con este 60% del trabajo de la tensión de fluencia. ¿Sí? Está bien. Bueno, después, una vez dimensionada esa armadura radial, digamos, vamos a ver la verificación de la estanqueidad. Esto está en la bibliografía en el libro de Ravenet, la página 323 de Silos, donde involucra el esfuerzo de tracción que está teniendo nuestro tubo. El esfuerzo de tracción es el que venimos analizando recién, el N phi, la tracción en el radio del tubo. Bueno, acá hicimos una conversión de unidades para llevarlo a kilogramos por centímetro. También involucra la resistencia a tracción del hormigón, que bueno, acá también esto está 0,7, pero es de la versión anterior, creo que era del 2002. Ya en el 2005, en la versión definitiva del 201, quedó, ¿se acuerdan que era 0,625 por la raíz de F'C, la tensión de rotura por tracción del hormigón? Entonces, bueno, este habría que actualizarlo, sería 0,625. Y bueno, acá hay un cambio de unidades también para dejarlo en kilogramos por centímetro cuadrado. Se está trabajando todo en kilogramos y centímetros. Pero bueno, en definitiva, FR1 es esta transformada su unidad, ¿no? Entonces, la expresión de Ravenet lo que dice que el espesor necesario de la pared del silo para verificar la estanqueidad debe ser mayor o igual que esta expresión. M por la módulo de elasticidad del acero más la tensión de trabajo del acero
menos N por la tensión de rotura a tracción del hormigón, dividido la tensión de trabajo del acero por la tensión de rotura de atracción del hormigón, dividido el esfuerzo de tracción. Que, bueno, acá está un poco más clara. Sí, esta es la fórmula, donde M es la deformación específica en estado 1, donde tenemos M, la deformación específica del hormigón, fíjate que es la tensión de rotura por tracción, dividido el módulo de elasticidad. Entonces eso nos da una deformación específica, esto sería hook, esto sería un sigma, y esto sería un epsilon por el módulo de elasticidad, ¿no? Entonces esta es deformación específica en estado 1. Después tenemos el módulo de elasticidad del acero, que era 200.000 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión de trabajo del acero, que para este método, fíjense que la hace trabajar a 4.200 dividido 2,5. Sí, este es el coeficiente de seguridad o el rango, el margen de trabajo, ¿no es cierto?, del acero para no llegar a la fluencia en este método. Después tenemos el N, que era la relación de los módulos longitudinales de elasticidad, que nos da 7,19 del acero con respecto al hormigón. Y la tensión de rotura ya del hormigón por tracción puesta en valores es de 41,41 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, involucrando todos estos datos en la expresión de Ravenet, nos dice que el espesor mínimo, en función de los esfuerzos que tenemos, del acero a la tensión que está trabajando y de la deformación específica en el estado 1, el espesor necesario para nuestro proyecto sería de 11,73 centímetros. Entonces está verificando porque nosotros estamos con un espesor de 25 centímetros, ¿sí? Entonces de esa manera queda verificada la estanqueidad. ¿Qué sería estanqueidad? Estanqueidad tiene que ver con la fisuración, porque vos vas a tener un recipiente que va a tener un fluido, entonces tiene que verificar la estanqueidad para que no haya filtraciones, ¿no? Entonces esto está muy relacionado con la fisuración del hormigón, aunque nos está hablando, fíjense, en función de espesores de hormigón, pero tiene en cuenta, fíjense que tiene en cuenta el esfuerzo de tracción y tiene en cuenta, bueno, obviamente los materiales que estamos trabajando, y con eso nos da un espesor mínimo. ¿Sí? Verifica la fisuración a través de un espesor. En este caso, como les decía, cumple porque estamos con 25 centímetros de espesor. Bueno, entonces, ahí lo que ya hicimos fue hacer el dimensionado de las barras que van circulares, ¿no es cierto?, en el sentido del radio, o sea, las barras horizontales del tubo, y, bueno, verificamos la estanqueidad. Lo que vamos a hacer ahora es pasar al dimensionado de las barras verticales, es decir, en la generatriz. Acá vuelve a la nomenclatura de la teoría, ¿sí? En la resolución de esfuerzo se llamaba I, pero bueno, tengan en cuenta que hay una mezcla de nomenclaturas, pero lo que es Y acá, ¿sí? El I en la resolución de los esfuerzos es lo mismo que era el X en la teoría y el X que estoy teniendo acá abajo en el dimensionado. Entonces dijimos, bueno, NX, ¿se acuerdan por la hipótesis del desarrollo teórico? Decíamos que NX es 0. Ahora vamos a ver cómo contemplamos el peso propio, porque en realidad 0 no es porque el hormigón tiene un peso, pero esto hace referencia a cargas, por ejemplo, de la tapa del tubo. Este tubo no va a tener tapa, entonces directamente el NX va a ser 0 y se puede aplicar la teoría que vimos, el desarrollo teórico. Lo que sí tenemos es un momento, que si no me equivoco, este es el momento de la base, el momento de empotramiento, que tiene un valor de 463.900 kilogramos centímetros por metro. Vamos a revisar si era ese. Era este valor, ¿ven? El momento de empotramiento, o sea, el momento en la base que, digamos, gira alrededor de lo que es la horizontal del tubo. A ver si por si alguno no lo ve todavía el esfuerzo. Este es un momento que gira alrededor de la horizontal del tubo y está aplicado en la base, ¿sí? ¿Lo ven todos a eso, el momento que estamos resolviendo ahora? O sea, obviamente ya con cómo se dispone la armadura también se interpreta cómo actúa ese momento, ¿no? Es un momento que actúa en la dirección vertical. Por eso las armaduras que ponemos son en la dirección vertical. Y es un momento que gira o que quiere hacer girar al tubo alrededor de las líneas horizontales del mismo. Bueno, acá está. Sería este MX.
no sé si se interpreta acá el dibujo, pero sí, es un momento que gira, ¿no es cierto? Ven, alrededor del radio, gira alrededor del radio, pero es un momento aplicado en la dirección vertical o longitudinal del tubo, que cuando está empotrado en la base, ese momento es máximo porque es el momento de empotramiento. ¿Sí? ¿Va bien, chicos? Sí. Sí. Perdón que le insista con la respuesta porque a veces quedo hablando y me da cosa que se haya desconectado o algo. Bueno, entonces, acá lo mismo, acá tendríamos, bueno, en este caso estamos presuponiendo que n es igual a 0. El axil en la dirección vertical estamos suponiendo que es igual a 0, más allá de que sabemos que tenemos que involucrar el peso propio y ahora vamos a hacer una verificación. Pero estamos suponiendo que el n es igual a 0, o sea, sería un momento puro. Pero ¿qué pasaría si ustedes tuvieran un n, lo mismo que pasaba en la dirección radial? Si tienen un n y un m, ¿qué tendrían que mirar? Diagrama de interacción. Claro, tengan en cuenta eso. Pero bueno, en este caso estamos con un mx solamente, suponiendo que el axil en la vertical es 0. Obviamente lo mayor, o como habíamos hecho antes, para llegar al mxu y llegar al nominal dividiéndolo por el phi de flexión. Entonces tenemos un momento nominal de 0,072 meganewton metro sobre metro. Y acá tenemos armadura por flexión. Bueno, acá se tomó el D de 0,22, un poquito más chico como les había dicho antes, pero esto es por una cuestión de la ubicación de la armadura, pero yo pondría un poquitito menos, inclusive siendo más controlado, pero bueno, una cuestión de, mientras sepan que es el D de cálculo, después ustedes con su recorrimiento y sus hierros sacarán el D correcto, ¿no? Entonces obtenemos el KD, con el KD obtenemos el KE y la armadura necesaria. Entonces la armadura necesaria en la dirección vertical es de 8,10 centímetros cuadrados por metro, y vamos a ver cómo cubrimos eso. ¿Cómo va? 8,10, a ver qué había puesto. 8,10. Bueno, un phi 12 cada 13, ¿ven? Había puesto para cubrir 8,10 centímetros cuadrados por metro. Y bueno, obviamente este hierro también iría en una sola de las caras. Piensen cómo trabaja este tubo, en qué cara les parece que iría. ¿En la cara interna o cara externa? En la externa. La externa. La externa. A ver si ustedes tienen el empuje. Tienen el empuje o sea, la presión del líquido que hace que esto se quiera abrir. La cara, a ver, piénsenlo así. Como que visto en vertical este tubo, a ver si va a deformar así. Vamos a ver esta deformada. Esto se quiere deformar para allá. Fíjense según la deformada. ¿Cuál cara del tubo, la interna o la externa, acá va a estar traccionada? Si esto se deforma así. Bueno, vamos a verla. Vamos a ver esto. Claro, la interna. La interna quedaría. ¿Ven que es la como claro. La interna es la que está bancando con los hierros la tracción de eso. Esta deformada es como que es así, a ver cómo decirlo, es exponencial si se quiere. Entonces, es la cara interna de la que va a estar traccionada acá. Después obviamente hay un cambio de signo de momento. ¿Se acuerdan que había un cambio de signo? Y ahí sí pasa a ser la de afuera. ¿Se acuerdan de eso? Que había un cambio de signo, vamos a verlo. ¿Lo ven, chicos? Sí. Acá, vieron que había un cambio de signo. Entonces, en lo que es el empotramiento, abajo, va a ser la interna. Ahora, cuando hay un cambio de signo, que como que la deformada se da vuelta, a ver si lo vemos acá. Hasta acá ven que va como exponencial hacia afuera. Entonces, la cara traccionada la de adentro. Cuando acá la deformada se da vuelta, hay un cambio de signo de momento y pasa a ser la de afuera. ¿Ven? Ya por la forma, por la curvatura de la deformada se dan cuenta cuál es la cara traccionada o la comprimida. ¿Lo ven a eso? O sea, hasta este punto básicamente es la interna. De acá en adelante pasa a ser la externa. ¿Sí? Pero en definitiva, eso nosotros, digamos, si bien obviamente tenemos que hacer este análisis, pero ¿se acuerdan del artículo que veíamos? El artículo que veíamos que decía que cualquier esfuerzo en todas las direcciones debe ser tomado
O sea, debe estar el armado en las dos caras. Entonces, en las dos caras, interna y externa, tenemos que poner esa armadura que sacamos recién. ¿Sí? Entonces, bueno, más allá de ese análisis, esta armadura que obtuvimos acá, la de FI 12K13, tiene que estar tanto en la cara interna como externa. Entonces, de esa manera, ya tendríamos armado lo que es la armadura vertical y la armadura radial, que sería la horizontal del tubo, ¿no? Raúl. Sí. Si tuviésemos, digamos, la mezcla entre axil y momento, ¿qué hay diagramas de interacción específicos para silos, ponele? Sí, sería como un diagrama de interacción para un tabique, si se quiere, ¿no? Ese mismo tendrías que usar. El de tabique. Sí. Tenés que encontrarlo igual, ¿no? Obviamente, hay que encontrar el diagrama adecuado. Pero bueno, entonces, de esta manera ya tendríamos armado para resolver los esfuerzos verticales, o sea, en la dirección longitudinal del tubo, y los radiales. Pero nos quedaba pendiente de ver eso que habíamos dicho, bueno, que el N vertical, o sea, el axil gravitatorio era 0, pero vamos a chequear que con el armado que tenemos estamos cubriendo el peso propio del... o sea, estamos cubriendo el peso propio del mismo elemento de hormigón, ¿no? Y esto, bueno, en realidad, vieron que yo les hablo de diagrama de interacción. En este caso en particular, lo estamos haciendo siempre por separado. Por ejemplo, en la dirección radial habíamos calculado el momento, la armadura para el MFI sola y después calculamos el tensor. En este caso en particular lo hacemos así para que ustedes vean cuáles son los esfuerzos preponderantes. Es decir, calculando el tensor ya están cubriendo la pequeña armadura que requería la flexión de ese MFI, ¿no? Bueno, lo mismo estamos haciendo acá, viendo la armadura que tenemos que poner para el momento vertical. Cuando vamos a chequear que todo esto verifique el peso propio del hormigón mismo, lo hacemos también por separado, pero bueno, como les comentaba, si tuvieran un N, este N porque es muy pequeño y verifica holgadamente, y ahora lo vamos a ver con los números. Pero si tuvieran un N de mayor consideración, obviamente estamos hablando de diagrama de interacción, N con M. Pero bueno, vamos a hacer una verificación en cuanto a lo que nos dice el reglamento de cuánto soporta. Esto es un análisis tipo columna, ¿no? Cuánto soporta a compresión, ¿no es cierto?, a compresión axil. Vamos a sacar el valor del peso propio. Tenemos 0,25, que es el espesor, por 2400, que es el peso propio del hormigón, por 1,4 para mayorarlo, porque estamos como en la hipótesis D, ¿no? Y por 7,6, que es la altura. Entonces eso nos da un valor de 6,38 por 10 a la 3 kilogramos por metro, que serían 0,063 meganewton por metro. Y fíjense que haciendo un análisis, digamos, si este tabique tuviera la cuantía mínima, que sería armadura mínima vertical, debe ser 0,0012 para alambres o barras con diámetro de barra menor a 16 milímetros y con FI mayor o igual a 420, que sería el caso nuestro. La cuantía mínima vertical para un tabique sería 0,0012, multiplicándola por los 25 de espesor y los 100 digamos, de una rebanada de 1 metro. Esa cuantía nos da que necesitaríamos 3 centímetros cuadrados por metro, y si hacemos la cuenta de lo que resiste a compresión con la presión 10.2 del CIRSOX 201, si colocáramos como si fuera una cuantía mínima, con esa cuantía mínima estamos soportando 3,37 meganewton metro, cuando el peso propio es de 0,06. Entonces estamos en un caso análogo, ponerle a lo que pasaba en la dirección radial con el momento flector radial. Fíjense lo chico que es el peso propio en cuestión de la armadura que tenemos, incluso poniéndole acá una cuantía mínima, que nosotros en vertical estamos teniendo una cuantía, ¿no es cierto? Esta sería por 2, porque la pusimos en cada cara. Estamos teniendo 16 centímetros cuadrados por metro, y acá estamos poniendo 3 centímetros cuadrados. Fíjense con la cuantía mínima de tabique, la resistencia a compresión que tiene, ¿no? 3,37, y tiene que soportar 0,06. O sea que estamos hablando de algo también muy pequeño con respecto a la armadura que tenemos y los momentos flectores verticales que tenemos. Entonces, en definitiva, los esfuerzos preponderantes para hacer foco en un tubo, digamos, que se comporta de esta manera, van a ser
los axiles radiales y los momentos flectores verticales. Obviamente que tenemos cortes, bueno, los cortes también son muy pequeños, con la armadura horizontal que tenemos también se cubre, pero a los que hay que prestar principal atención van a ser a los momentos verticales y a los axiles radiales. ¿Sí? Entonces, bueno, después quedará pendiente para ustedes hacer el esquema de la distribución de la armadura, y también estaría bueno que en ese esquema de distribución, no sé si discretizar la armadura vertical, porque como les comentaba, yo pondría una armadura entera, dado que la barra viene de 12 metros y tenemos una altura de tubo de 760, lo cual nos deja margen incluso hasta para meter esa barra en la fundación. Pondría un armado vertical único, ¿sí? De Fi 12 cada 13 creo que era en cada cara interna y cara externa, y después lo que sí podría discretizar en 2 o hasta 3 partes sería el armado de los tensores en la dirección del radial, ¿no? Que ahí podrían poner, bueno, el que dimensionamos ahora para la parte inferior, y por ahí para la segunda mitad superior podrían achicar un poquito en función del N que tengan máximo en esa segunda parte, ¿no? Capaz que pueden achicar un poquito esto. Pero bueno, en definitiva, digamos, ahí les queda lo que sería el armado de este tubo, un poco también revisando la cuestión de dónde salen las ecuaciones. Pero bueno, lo fundamental es interpretar el comportamiento estructural, y justamente llegando al dimensionado vemos cuáles son los esfuerzos preponderantes y cuál es el armado necesario, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Así que bueno, hasta acá, digamos, sería el desarrollo de este trabajo, pero les quedaría pendiente para ustedes, bueno, obviamente rever todo lo que son los cálculos, pónganse familiarizados con las unidades, vayan revisando todo lo que está acá. Obviamente no tienen que usar las mismas que están usadas acá, pero vayan haciendo el análisis numérico, digamos, analizando las unidades y llegando a resultados. Y estaría bueno que también planteen un esquema de armado de esto, cómo dibujar, ¿no es cierto?, las porciones de tubo, ¿no es cierto?, para que se entienda bien el armado. Díganme si les quedó claro cómo es el armado que generamos, y si interpretaron eso, la cuestión de los esfuerzos y cómo funciona este tubo. Díganme si tienen alguna duda, la revemos ahora. Ahí en la parte de los tensores se podrían poner en forma de espiral. ¿Cómo sería? Y en vez de ponerle cada un tensor, ponerlos todos juntos y subiéndolo para arriba. No sé si me explico. Esa armadura, a ver si puedo mostrarte algún armado. Es como lo que se ve en un armado de tabique. A ver si tengo un tabique. Hacé de cuenta que esta es tu sección transversal del tubo. Imagínate que estos son los 760 y estos son los 25 centímetros. Lo que es la armadura de tensor, o sea, en la dirección radial, va a ser esta armadura, que es la que habíamos sacado a ver si encuentro, Fi 12 cada 10 en ambas caras. Entonces vos acá lo que haces es especificar este hierro como un Fi 12 cada 10. Lo que podés hacer, que yo decía, era, en determinado punto corto, y de acá para arriba, como tengo menores NFi, puedo dimensionar con algún hierro menor. Y entonces que esto sea, que esto sea, por decir algo, ¿no?, un Fi 12 cada 20, por decir, ¿no? O achicar el hierro, un Fi 10 cada 10 con él. Entonces queda discretizado el armado radial en dos porciones de tubo, ¿no? En la mitad inferior, que tiene mayores esfuerzos, y en la mitad superior. Bueno, esto no sé si... Después habrá que ver dónde les conviene a ustedes, según los esfuerzos, cortar el discretizado de armadura. No sé la pregunta tuya, Lucio, ¿cómo te referías de poner estas barras? No, porque eso tiene que dar toda la vuelta, ¿o no? Sí,
Eso o sea, en planta es un círculo esta armadura. ¿Cómo sería ahí la unión? La unión porque vos decís, a ver si te entiendo, porque nosotros tenemos un diámetro de 20 metros y ahí con una sola barra no la podés hacer. ¿Eso es lo que vos decís? No sé, no te entendí. Para, esto es así, o sea, en planta nosotros tenemos 20 metros, a ver qué me pide acá el diámetro. 20 metros, tenemos un espesor de 1.25. Sí, yo decía ir subiendo el hierro, pero no te alcanza, si es re... Claro, bueno, y acá la paralela 0.02. Bueno. Entonces, lo que van a tener vos, visto en planta, este es tu recipiente, tenés, las paredes externas, toda la sección de hormigón, los 25, y tu armadura, esa que estamos sacando como NFI, esa que estamos especificando como FI 12 cada 10, va a tener todo este desarrollo en el diámetro, ¿no? Es perimetral, o sea, es diametral, va en sentido horizontal. Lo que sí no te va a alcanzar, porque las barras vienen de 12 metros, no te va a alcanzar para dar toda la vuelta, probablemente tengas que montar 3 barras y ver la longitud que la tengas que empalmar. Pero estos son anillos horizontales, digamos, que dan toda la vuelta del recipiente. Y después obviamente vas a tener las verticales, que las podés dibujar así. Porque la pego. Bueno, esta la vas copiando, la vas dibujando en todo sentido, pero te quedaría, esta es la armadura que resuelve la flexión vertical y esta es la armadura que resuelve el axil radial, ¿sí? ¿Lo interpretan así? Sí. Bárbaro. Bueno, después podrían hacer una vista de eso donde se van a ver todas las barras horizontales, ¿no? Sería el tratamiento de las tapas para un depósito de estos, ¿qué se hace? ¿Como una losa bidireccional o es un pretensado? Bueno, mira, para este que veo acá es bastante complicado generar una tapa por la luz que tiene 20 metros de luz. Por eso estos tipos de tubos ya de por sí, bueno, yo les comenté que obviamente iba a ser sin tapa, pero esto seguramente lo han visto. Estos tipos de tubos se ven mucho en plantas depuradoras de cloaca que tienen en las diferentes instancias del proceso diferentes recipientes. Este es uno que, bueno, en la planta acá de la barría hay uno bastante similar, pero estos tubos largos de grandes dimensiones generalmente no tienen tapa. Sí puede tener tapa ese que les mostré yo, que era de 8, creo que era de, no sé, pero era no más de 10 metros de diámetro. Creo que tenía 8 metros de diámetro, 7, algo así. Incluso el tubo que les mostré yo tenía tipo de divisiones internas generadas por tabiques que le daban apoyo también a la losa de tapa. Por ahí, acá para generar una tapa de 20 metros de diámetro sin nada en el medio es bastante complicado. Ten en cuenta la dimensión que estamos hablando ahora, ¿no? Pero bueno, para hacer una tapa de eso, ya la tapa esa tendría que tener apoyo intermedio, me parece a mí. Si no, tendría que generar una estructura tremenda con un espesor para poder tener la tapa libre, ¿no? Pero no creo que tuviera sentido y ahí ya empezás a tener problemas en lo que es el recipiente en sí, porque en definitiva va a tener descargas ahí también.